Bienvenidos a Asia Pacífico 2024. Y en este último programa hablaremos sobre APEC y el libre comercio. Sin más preámbulo, damos inicio al primer bloque del programa. Y estamos de vuelta en Asia Pacífico 2024 y ahora vamos a cerrar nuestro programa, vamos a cerrar todo el trabajo que hemos desarrollado durante este año con una entrevista muy especial, con un testigo y actor de excepción de lo que ha sido la presidencia peruana del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Nos referimos al ministro en el Servicio Diplomático de la República, Renato Reyes Tagle, alto funcionario del Perú ante APEC. Ministro Reyes, es un gusto tenerlo de vuelta en Asia Pacífico 2024. Y para mí también siempre es un gusto estar con ustedes. Un saludo a ti y también a todos los televidentes. Hemos llegado al fin de la presidencia peruana. Quisiera que comparta con nosotros algunas reflexiones sobre lo que ha sido este trabajo titánico durante un año. Sí, muchas gracias. Es una buena pregunta. Creo que ha sido muy positivo en varias áreas. En primero, creo que ha fortalecido el trabajo de coordinación multisectorial, porque para proponer los tres ejes temáticos tuvimos reuniones, más de 350 reuniones multisectoriales, con la academia, con gremios empresariales, con las otras economías de APEC, con expertos de organismos internacionales como la OCDE, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, por mencionar algunas, ¿no? Pero también creo que ha tenido un impacto importante en la economía, digamos, especialmente de las regiones donde ha habido, digamos, reuniones oficiales. Solo como referencia, en el año 2016, cuando el Perú presidió por última vez APEC, llegaron 8.000 delegados. Este año hemos pasado los 11.000. Entonces hay un impacto importante, probablemente en los sectores de hospedaje, transporte, gastronomía, turismo, ¿no? Artesanías, por decir algunos, ¿no? Pero también hay un tema bastante relevante, y ya voy propiamente a lo que es el trabajo temático, que ha sido el posicionamiento que ha cobrado la política exterior del Perú en el Asia-Pacífico y en otras regiones del mundo. Lo primero, porque hasta hace 2 años, los últimos 2 años, no hubo consenso en APEC debido a, digamos, diferencias geopolíticas al interior del foro entre algunas economías, y este foro trabaja para la adopción de sus instrumentos con ese principio, el consenso. Las 21 economías tienen derecho a veto, digamos. El Perú articuló, la Cancillería peruana, alta dirección de la Cancillería, una estrategia diplomática para poder traer de nuevo este consenso. Y ahí es el segundo aspecto de la dimensión del impacto de la política exterior peruana en la presidencia de la APEC Perú 2024 en otras partes del mundo, ha sido que esta estrategia que el Perú utilizó, tanto la metodología como el texto que el Perú emitió sobre este tema geopolítico, para que las declaraciones puedan ser exentas de ese tema y más bien sean totalmente enfocadas en temas sustantivos que beneficien a nuestros ciudadanos en el Asia-Pacífico, ha sido seguido también por el G20, ¿no? Entonces eso también es un logro de la política exterior peruana, que es tomada como referencia, digamos, ¿no? Ahora, desde el punto de vista también del APEC ciudadano que la Cancillería ha liderado, ha traído, ha generado, creemos, un factor de cohesión en el país, porque hemos realizado más de 160 eventos durante lo que va hasta el día de hoy. Todavía me queda por hacer algunos más en las siguientes semanas. Hemos estado en 9 regiones, han llegado a más o menos a 500.000 de personas. En algunos de estos APEC ciudadanos han, digamos, otorgado beneficios tangibles a la población peruana, por ejemplo, en el otorgamiento de capitales semilla a mujeres emprendedoras entre 18 y 25 años, miles de becas, ¿no?, de Google, Microsoft, por mencionar algunos. ¿En qué ha consistido esta estrategia diplomática del Perú para poder desvincular los aspectos geopolíticos controversiales de las declaraciones limpias en las que sí ha habido consenso? Sí, mira, cuando APEC fue creado en el año 1989, digamos, los principios fundacionales de APEC tuvieron como objetivo que fuera digamos, un espacio apolítico, ¿no? Porque ya existen otros foros, por ejemplo, el Consejo
de Seguridad de Naciones Unidas, en fin, otros foros donde se pueden debatir los temas geopolíticos, temas de seguridad. Entonces, así ha funcionado por muchos años, pero la realidad existe y este foro ha tenido en los últimos años, digamos, presencia de temas geopolíticos que han traído algunas economías a la mesa cuando negociamos los acuerdos o las declaraciones, ¿no?, de líderes, de ministros. Entonces eso rompió el consenso en el año 2022, 2023 tampoco, a nivel ministerial no se pudo lograr. Entonces la lectura que tuvimos en Cancillería es que lo que teníamos que hacer era trabajar una estrategia que pudiera aislar ese tema de manera de poder tener declaraciones limpias para que se pudiera más bien trabajar sobre sus temas sustantivos. Y lo que hicimos es decir, bueno, aquellas economías, vamos a emitir, en inglés se llama Chair Statement, que es una declaración propiamente de la presidencia, en este caso la presidencia de APEC, pero la vamos a emitir a condición de que el texto se apruebe de manera por consenso. Las declaraciones de los líderes, las declaraciones de los ministros sean aprobadas por consenso, claro, obviamente trabajando el wording, pero si es que logramos el consenso acá, nosotros emitimos una declaración de la presidencia. Y bueno, el texto que se elaboró fue un texto que de alguna manera recogió un tema factual más que acusatorio, porque la posición de cada uno de los miembros de APEC sobre estos temas geopolíticos es clara y es pública, ¿no? Pero la Cancillería considera que este foro nosotros quisimos respetar, digamos, los principios fundacionales, ¿no? Y es cierto, si tú lees el texto que emitimos, el último párrafo, justamente la presidencia de la APEC Perú 2024 hace un llamado a regresar a esos principios fundacionales y concretamente a traer el consenso al foro, que es como digamos, el combustible para un motor, ¿no? Eso es lo que hace, digamos, avanzar a APEC. Entonces, eso, gracias a Dios, se logró. Obviamente tuvimos conversaciones con las economías para ir llegando a esa metodología y a ese texto también, que fue una negociación muy dura y creemos que eso logró lo que quisiera llamar el consenso de Arequipa, ¿no? Porque esto que te estoy contando se hizo con miras a la primera declaración que tenía que aprobarse ministerial en el caso de la declaración de la mujer y la economía. Así que justo pocos 10 o 20 minutos antes de acabar la reunión de ministras de mujer en Arequipa, llegamos al consenso con esta fórmula. Obviamente, una vez que los técnicos habían trabajado los aspectos sustantivos, que ahí también es otra negociación muy compleja también, ¿no? Pero al menos allanamos el camino para que no hubiera oposición, porque había sido la práctica de incluir este tema geopolítico con los textos sustantivos. Así que eso, gracias a Dios, nos permitió luego seguir esa misma metodología en todas las 11 declaraciones, 12 ya incluida la de líderes, que hemos aprobado durante el año. Ministro Reyes, durante el año se han aprobado 20 entregables. Es una performance muy importante en relación a lo que han sido las presidencias de otras economías del foro en los últimos años. Pero sin duda el tema prioritario para la presidencia peruana ha tenido que ver con esta hoja de ruta que tiene que ver con la transición hacia la economía formal, que es una de las prioridades de la presidencia peruana del foro. Quisiera que nos comente qué ejes temáticos, qué elementos tiene esta importante declaración. Sí, mire, efectivamente, ese es un tema que la Cancillería propuso en el año 2021 incluir en el plan de implementación de la nueva visión de APEC al 2040, llamada visión de Putrajaya. Y en ese año la Cancillería construyó el consenso para poder incluirlo, y luego el siguiente año, 2022, la Secretaría de APEC hizo un estudio basado en cifras del Banco Mundial que determinaron que las 21 economías, los PBI anuales de las 21 economías, todas tienen un aporte del sector económico informal. Entonces es un desafío que está en las 21 economías, y es por eso que las economías han considerado como los otros temas como inédito, porque no existía este tema en APEC, innovador y
algún experto, especialmente en Nueva Zelanda, ha denominado que este tema que el Perú ha traído es el eslabón perdido que le faltaba a la agenda de crecimiento económico inclusivo de APEC. Y esta declaración, que gracias a Dios se ha aprobado, se llama la hoja de ruta de Lima para promover la transición a la economía formal y global. Tiene 8 áreas claves, desde coherencia regulatoria, reforma estructural, creación digamos, entornos favorables para la formalización, para regímenes tributarios, pero también para el desarrollo de programas focalizados en sectores vulnerables en nuestra sociedad. Por ejemplo, empresas lideradas por mujeres, empresas lideradas por poblaciones indígenas, por personas con discapacidad, por ejemplo, ¿no? Todo esto tiene un denominador común que es el uso de los instrumentos digitales para promover este mejor entorno. Entonces, lo que consideramos es que este probablemente es el documento con el que se le va a recordar a la presidencia de la APEC Perú 2024, y tengo la convicción que este documento, que ha sido aprobado por consenso, que es un documento muy sólido, va a iniciar una nueva era de la cooperación para el desarrollo económico en el Asia-Pacífico. Otro de los entregables que han sido aprobados durante la presidencia peruana es esta declaración ICMA sobre el área de libre comercio del Asia-Pacífico, que es un viejo anhelo de APEC. Conversa de alguna manera con lo que fue la visión de Bogor en el año 1994, que quería conseguir una liberalización total hacia el año 2020, y es una iniciativa que fue propuesta por el sector privado en el año 2004, por el Consejo Consultivo Empresarial de APEC. ¿Qué es lo que se ha dicho con respecto al área de libre comercio del Asia-Pacífico? ¿En qué consiste este objetivo? Sí, es una buena pregunta. Esta declaración ICMA, en honor a la cultura ICMA, se denomina declaración ICMA sobre una nueva mirada de lo que debería ser la agenda del área de libre comercio del Asia-Pacífico. A las 21 economías hemos consistido que el comercio en el Asia-Pacífico tiene que ser inclusivo, sostenible, resiliente y también contribuir a el desarrollo económico de nuestras sociedades. Entonces, bajo esa mística, lo que se busca es que también los acuerdos de libre comercio que las economías desarrollemos, digamos, bilateralmente, subregionalmente, en nuestra área del Asia-Pacífico, puedan incluir temas de nueva generación. Por ejemplo, el tema de la digitalización, el comercio digital, que pueda también el tema del comercio y sostenibilidad, ¿no? Entonces, esto ha sido, entre otros temas, ¿no? Es una lista más amplia, pero la idea es que este documento sea un documento vivo, que genere una suerte de visión en el Asia-Pacífico de lo que debería ser la arquitectura comercial del Asia-Pacífico, y siempre pensando que en APEC lo que buscamos es que estos acuerdos bilaterales, multipartes, puedan ser como partes de un rompecabezas que luego terminen de consolidar un área de libre comercio, y ahí se incluye, por ejemplo, al CPTPP, pero también a la Alianza del Pacífico. A propuesta del Perú, para construir esta declaración que gracias a Dios se ha aprobado, el Perú pidió, con el consenso de las otras economías, que si se hiciera un estudio, la Secretaría de APEC, sobre las convergencias y las divergencias de los acuerdos de libre comercio regionales y bilaterales. Entonces ahí entraron, el estudio ha entrado el CPTPP, ha entrado el RCEP, que es el Acuerdo Regional de Cooperación Estratégica del Asia, pero también ha entrado la Alianza del Pacífico, el acuerdo entre Estados Unidos de libre comercio, me refiero, México y Canadá. Todos estos acuerdos los han estudiado y han salido resultados. ¿En qué áreas las 21 economías tenemos posiciones más, digamos, de convergencia? Y hay algunas donde más bien difieren, y es ahí donde APEC va a focalizar la capacitación de nuestros negociadores, de manera, también estudios, ¿no? De manera de que podamos ir, digamos, llegando hacia lo que se llama en negociaciones el landing zone, ¿no?
el punto de balance que pueda llegarnos a terminar de construir el área de libre comercio del Asia-Pacífico. Embajador, vamos a seguir conversando en el segundo bloque más con respecto a este tema y a otros temas. Excelente, sí. Así que nosotros vamos ahora a una pausa y volvemos con más en Asia-Pacífico 2024. Estamos de vuelta en Asia-Pacífico 2024 conversando con el ministro en el Servicio Diplomático de la República, Renato Reyes Tagle, quien es alto funcionario del Perú ante el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Quisiera hacer una consulta, ministro, porque hemos hablado de los entregables y los resultados que se han conseguido, pero no necesariamente se visualiza el trabajo diplomático de negociación que hay para poder llegar a estos acuerdos. ¿Cómo funciona este proceso de back office, de negociación que dura incluso hasta altísimas horas de la noche? Muchas gracias, buena pregunta. Y efectivamente, las declaraciones ministeriales de líderes, la presidencia, en este caso de APEC, circula un primer borrador y sobre eso inicialmente las economías comienzan a hacer sus primeros comentarios de manera virtual, pero luego, por ejemplo, concretamente el caso de esta semana de líderes, ya nos reunimos presencialmente a partir del día sábado 9 de noviembre y luego ya viene, es una negociación que es muy, muy intensa, yo podría decir, muy compleja, y es un esquema en la que hay economías que tienen líneas rojas. Es decir, esto no te puedo entregar, es línea roja, pero luego la otra también tiene línea roja, entonces la estrategia es, hay líneas rojas que nosotros tenemos que sacar de la plenaria y comenzar a ser, digamos, mediadores para que las economías que tienen líneas rojas conversen, 2, 3, en fin, dependiendo del tema, ¿no? Y eso es todo un trabajo que no se ve, que están en las salas. El equipo negociador no se mueve hasta que terminen, digamos, ese trabajo, pero esto es diario durante todo el año, ¿no? Que cuando tenemos reuniones de ministros o de líderes. Ministro Reyes, quisiera que nos comente, bueno, ya con una visión bastante más macro, ¿por qué es fundamental el ser parte de APEC para la proyección de la política exterior peruana y cómo conversa los temas que se desarrollan en este espacio plurilateral con la agenda bilateral que se desarrolla con las economías del Foro APEC? Hemos tenido la semana que ha pasado visitas de Estado, visitas oficiales y reuniones bilaterales. Sí, efectivamente. APEC además de ser, por supuesto, un valioso foro para el desarrollo de iniciativas que ayuden a políticas públicas, digamos, más adecuadas a nuestros desafíos de la agenda socioeconómica de cada economía, también es una plataforma para fortalecer la política exterior del Perú, en este caso del Perú. Como presidencia, el Perú ha propuesto la agenda y ha liderado la agenda de todo el año de las otras 20 economías. Como presidencia, el Perú ha articulado, por ejemplo, lo que hablábamos hace unos instantes, el cómo traer consenso, ya no solo en el tema sustantivo, que es muy complejo, sino también geopolítico, ¿no? Y también lo que eso genera, el ser miembro de esta plataforma, es que nuestros líderes tengan la posibilidad de reunirse bilateralmente y que fortalezcan las relaciones bilaterales con cada una de estas economías. Por ejemplo, ¿no? Por causa de la PEC, nosotros ya tenemos ahora 15 acuerdos de libre comercio que han salido en las lobbies o salas digamos, bilaterales en el marco de las reuniones de ministros o de líderes. Por causa de la PEC también nosotros hemos podido ingresar, por ejemplo, al CPTPP. Por causa de la PEC vienen un número importante de inversores junto con los líderes. Por ejemplo, este año el primer ministro de Malasia ha traído más de 50 inversionistas, porque recordemos que además de la cumbre de líderes, también en la cumbre empresarial, y ha habido más de 1.200 empresarios que han estado reunidos. Algunos de ellos, por ejemplo, en el caso de Malasia, han venido algunos de ellos para invertir en el área energética. Es decir, el Perú le hable una plataforma de posibilidades para el crecimiento económico del país. Ministro Reyes, un aspecto que también es fundamental es cómo lo que se trabaja en APEC
se traduce en prácticas, estándares, declaraciones que se adoptan en otros espacios multilaterales en donde a veces sí se toman decisiones vinculantes, como en la OMC o como el G20. O sea, ¿de qué manera lo que se discute en APEC se convierte en lo que se llama en derecho internacional soft law? Es decir, no es vinculante, pero ejerce una influencia en otros espacios. Esta es una muy buena pregunta. Justamente la riqueza de APEC es que aquí las economías, como fue concebido APEC, es para venir como economías, no venimos como estados, digamos, cuando participamos acá, y están las economías que de alguna manera tienen un protagonismo muy especial en la política y la economía del mundo. Entonces, cuando se acuerden cosas, la pregunta que me hiciste hace un rato de qué pasa en la mesa de negociaciones, son negociaciones muy duras, pero son muy complejas, porque ves ahí, digamos, las posiciones incluso geopolíticas, ¿no? Entonces tú estás como presidiendo y tienes que buscar el punto de balance, el lenguaje de balance que pueda ayudar a que ese texto pueda ser aprobado y luego toda la declaración por consenso. Entonces, esas declaraciones de alguna manera tienen un filtro que de alguna manera le sirve a otros organismos internacionales que sí son vinculantes porque, digamos, esas economías que tienen temas controversiales, que no pueden llegar a consensos en otros foros internacionales que son vinculantes, en determinados temas aquí sí llegan, ¿no? Entonces, te pongo un ejemplo muy concreto. En marzo de este año fue la 13ª reunión de ministros de comercio de la OMC y ellos han adoptado las regulaciones sobre servicios domésticos, ¿no? Domestic Service Regulation, que hemos aprobado en APEC. Entonces, y aquí se aprobó por consenso ese documento y ellos lo han adoptado. O sea, de alguna manera lo han tomado como referencia y ha sido adoptado por consenso también en la OMC, que es desafiante tener también, digamos, hoy en día, ¿no? En la OMC acuerdos por consenso en determinadas áreas, ¿no? Entonces, digamos, esta es una contribución también de la APEC, tiene un efecto, digamos, en otros organismos internacionales. Por ejemplo, en el año 2012, los líderes económicos de APEC acordaron en la presidencia de ese año que teníamos que congelar los subsidios a los combustibles fósiles, ¿no? Eso también fue tomado en el año 2020 por la COP de ese año, ¿no? Digamos, hay cosas que se negocian acá, que se acuerdan y que luego pueden ser utilizadas por otros organismos internacionales. O sea, no estamos hablando solamente de APEC como un laboratorio de buenas prácticas o de políticas públicas, sino que se generan insumos que ayudan a conseguir consenso en otros espacios multilaterales que sí toman decisiones vinculantes. Esa es una contribución innegable. Pero, ministro Reyes, quisiera que nos dé su perspectiva sobre lo que ha sido la proyección de cara al Perú de manera interna a través de la iniciativa del APEC Ciudadano, que es una iniciativa que fue impulsada desde el Ministerio de Relaciones Exteriores con el objetivo de acercar los beneficios del foro a la población. Sí, gracias. Efectivamente, cuando en la Cancillería pensábamos que esta vez es la tercera vez que el Perú va a presidir APEC, decidimos, digamos, lanzar esta iniciativa que, como tú bien has definido, tiene como objetivo darle un beneficio tangible a la ciudadanía, acercando el foro y sus beneficios. Realmente hemos quedado gratamente, digamos, sorprendidos por el nivel de aceptación que ha habido a nivel nacional desde gobiernos centrales, desde el gobierno regional, del gobierno locales, el sector académico, los gremios empresariales, las asociaciones de pymes, de mujeres, las embajadas, las multinacionales, algunas de ellas se han acercado a pedirnos hacer APEC Ciudadano. Hemos recorrido 9 ciudades del país y la verdad creo que el beneficio que ha generado esto en la población ha permitido que la sociedad civil peruana pueda decir que la APEC no solamente es un espacio exclusivo para los grupos técnicos o miembros, sino también que se acerca a nosotros, porque hemos sacado también a los muchos expertos, líderes, algunos líderes de sus salas de trabajo para que interactúen. Por ejemplo, pedimos a la directora gerente del Fondo Monetario Internacional que hiciera un APEC Ciudadano con estudiantes, sector académico, y ella hizo un espacio de su participación aquí en la Semana de Líderes de APEC para interactuar, ¿no? Y lo mismo hemos hecho también con el vicepresidente de Google,
También hemos llevado, ¿no? A un representante de TikTok también a que interactúe con la sociedad civil. En fin, hemos tenido también un Apex Ciudadano legislativo, hemos tenido Apex Ciudadanos con la Embajada de los Estados Unidos, por ejemplo, con un programa que se llama Escuela de Mujeres Emprendedoras, que es justamente, va en la línea de lema de la presidencia de este año: empoderar, incluir, crecer, porque lo que hace esta academia es empoderar a la mujer para que luego actúe, digamos, de manera más adecuada en el comercio doméstico o internacional. Entonces, nos da, digamos, satisfacción eso. Creemos que ha sido esto un factor de cohesión en buena parte de la población del país y es una iniciativa que va a seguir no solamente este año de la presidencia, sino también hacia el futuro. No, sin duda, es una iniciativa valiosa y esperemos que pueda continuar. Ministro Reyes, yo no quisiera que acabemos este programa final sin agradecerle por el invaluable apoyo que usted y su equipo le han brindado a este programa, a esta apuesta de TV Perú para acercar el conocimiento sobre el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico a todos los rincones del Perú a través de contenidos didácticos, de entrevistas, por la información que ha compartido con nosotros. A pesar de sus múltiples obligaciones, siempre ha colaborado para que este proyecto pueda ser un éxito. Le agradecemos muchísimo. Muchas gracias, Juan Antonio. Ya que es la última vez que participo en este espacio tan bueno, quiero decir que el Apex Ciudadano surgió con el propósito que la población nacional supiera qué cosa es el APEC. Y partiendo de esa concepción, yo considero que este programa, TV Perú, ha sido un APEC Ciudadano, porque ustedes han aportado conocimiento muy claro cada semana a la ciudadanía, y las regiones que mi equipo y en mi caso también hemos recorrido, nos han transmitido que han visto este programa y que han aprendido, por ejemplo, qué pasa en Brunei, qué pasa en Malasia. En fin, ha sido esto muy para nosotros valioso, ha sido un socio cercano para hacer llegar el APEC a la sociedad civil peruana. Y por eso agradezco mucho a ti y a todo tu valioso equipo, a quien aprecio mucho. Ha sido ha sido un valioso trabajo de equipo y una apuesta del IRTP. Embajador Reyes, Ministro Reyes, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A ustedes, muchas gracias, Jorge Antonio. Y ha sido el ministro en el Servicio Diplomático de la República, Renato Reyes Tagle, alto funcionario del Perú ante APEC. Nosotros ahora tenemos que cerrar. Les agradecemos por habernos acompañado durante el año en esta apuesta del IRTP, de TV Perú, por acercar el conocimiento sobre el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico a toda la población peruana. Muchísimas gracias por su atención y nos reencontraremos pronto.